La superfarmacia presidencial. Esta semana, en medio del desarrollo de todas las actividades preelectorales, el anuncio de precandidaturas, el inicio también de las precampañas presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un nuevo tema, entre varios otros, que no solamente se convierte en una suerte de anzuelo, sino que probadamente no tiene destino de éxito. Hay una crisis médica en México, y no se lo digo yo, y tampoco es nueva. La venimos soportando incluso desde antes de la infausta pandemia del COVID-19. Y esta crisis médica tiene que ver con el desabasto de medicamentos. En el IMSS, en el ISSSTE, en varios centros de salud, en lugares tan recónditos como el norte del país, el sureste y también en la península. El tema tiene que ver con una decisión determinante del presidente: dejar de comprarle medicamentos a las empresas farmacéuticas que aseguró desde el inicio de su sexenio son corruptas. Solo que no ha habido ningún detenido, ninguna denuncia siquiera, y que tampoco se reparó la suspensión abrupta de la compra de medicamentos con ningún otro mecanismo. La solución del presidente ha sido un fracaso tras otro, desde que le encargó incluso a la ONU la compra de medicamentos para abastecer a los mexicanos. Después anunció que va a instalar una superfarmacia en el centro del país para de ahí abastecer con todos los medicamentos del mundo las necesidades que surjan en México. Acaba de prometer esta semana que esa superfarmacia debe estar terminada en diciembre de este año. En diciembre de este año, es decir, en unas pocas semanas, lo cual ya se antoja no improbable, sino imposible. El proyecto es muy dudoso y, de acuerdo con la información económica que surge de la propia Secretaría de Salud, que ya lanzó un concurso, pues se han gastado de entrada 30 millones de pesos, que se convertirán a un mediano plazo en 3,000 millones. Comprar medicamentos de todo el mundo no es un asunto sencillo y no se encargan por internet, ni se compran en Mercado Libre, ni tampoco los ofrece Amazon. Es una compra sumamente voluminosa que además requiere una serie de condiciones técnicas que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Una mega bodega de almacenamiento donde no todos los medicamentos se acomodan en cajas. Hay algunos que requieren condiciones específicas sumamente difíciles de lograr debido a que deben tener instalaciones específicas. El presidente dijo que de ahí en menos de 24 horas, en cualquier lugar del territorio nacional, estarían entregados los medicamentos que sean requeridos. Imagínese usted eso. No podemos suponer que puedan requerir algunos pacientes en Tijuana, otros en Sinaloa, algunos más en Tamaulipas, y así siga usted contando puntos geográficos. No es lo mismo, y todos lo sabemos, radicar en una gran ciudad que vivir en una zona rural. Las vías de comunicación son sumamente diferentes, en algunos lugares inmediatas y en otros totalmente alejados. El presidente ha insistido, como si se tratara de una apuesta, en tener un sistema médico como el de Dinamarca. La verdad es que para la mayoría, la gran mayoría de los mexicanos, cómo se atienden en Dinamarca nos resulta totalmente desconocido y ¿sabe qué? No nos importa. Desde siempre, y mire que varias generaciones nos preceden, ha sido complicado. Hay que hacer horas de espera para atenderse en el IMSS, y eso para quienes tienen el privilegio de ser atendidos en el IMSS. Podemos encontrar una amplia variedad de necesidades médicas, pero lo que sí le puedo garantizar es que no vamos a tener en 2023, ni siquiera en los primeros meses de 2024, una mega farmacia como la que prometió el presidente. Esto suena nuevamente a ocurrencia, a algo que se le ocurrió al presidente intempestivamente y que sus propios colaboradores, en particular el secretario de Salud, deben empezar a resolver, sin tener más o menos la idea de cómo hacerlo.
Vamos a terminar esta noche nuestro comentario. Le garantizo, y no es ser ave de mal agüero, sino simplemente ser realista, no habrá un sistema de salud como el de Dinamarca. Es más, no lo tendremos ni siquiera como el del sexenio pasado. No se enferme.